puedo sacar las constantes de error estático que ya las vimos, que era la KP, KB y KA. ¿Sí? Yo voy a pasar medio rápido, ya vamos a dar por dado toda esta parte que era la respuesta de cómo funcionaba Bode. Me imagino que también, viendo los prácticos que están realizando, ya han visto cómo trazar básicamente un diagrama de Bode. ¿Sí o no? Sí, profe. Contesten por el chat o como sea, pero es más fácil para mí, para que no perdamos tiempo en explicar cosas que ya saben, ¿no? Bien, entonces ya vieron, vamos a dejar esto, no tiene sentido. En el diagrama de Bode ya vimos cómo se traza. El diagrama de Bode se traza primero sacando la constante K y luego poniendo los polos y los ceros. Como vimos nosotros durante la explicación, nosotros tenemos básicamente 3 tipos de elementos que tienen que ver con S, que influyen en un diagrama de Bode. El cuarto es la ganancia, que la ganancia en fase no influye en nada, únicamente en magnitud. Y por otro lado tenemos los 3 elementos básicos que son polos y ceros al origen, que aparte, ¿qué más tienen o qué características tienen los polos y ceros al origen en un sistema de control? Los polos al origen me dicen el tipo de sistema. Y eso es importante cuando hacemos un análisis de sistema de control, porque es la forma de determinar los errores de estado estático, ¿sí? El otro tipo de factor que podemos encontrar en un sistema, no voy a hablar de funciones de transferencia, son los polos y ceros desplazados del origen. O sea, factores de primer orden, o de orden n también, pero con polos diferentes. O sea, podría tener un factor cuadrático, pero que tenga polos diferentes y listo, ya se comporta como si fueran 2 individuales. Y el otro elemento que podemos encontrar son los polos complejos y conjugados. Como ya hemos visto, cuando nosotros analizamos los polos y los ceros al origen, estos polos y ceros al origen generan que mi diagrama arranque con una pendiente determinada. ¿Sí? Por cada polo se va a ir sumando menos 20 de d por d cada más, es decir, se va a ir inclinando esta línea, perdón que salió medio corrido, menos 40, y así por cada polo que nosotros vamos agregando. Y en el caso del cero pasa lo mismo, solamente que la pendiente es positiva. Así también pasa lo mismo con el ángulo de fase, que cada polo va a sumar los menos 90 y cada cero le va a ir sumando 90 grados. Y es constante la suma. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos los polos y ceros que están fuera del origen, que ya vimos que para la traza de Bode, cuando tenemos que hacerlo con lápiz y papel, usábamos las aproximaciones, que el error es muy chiquito, la frecuencia de esquina son 3 dB. Por lo tanto, yo podía ubicar cada cero y cada polo, y a partir de ahí decir que empieza a aportar una pendiente, en el caso del cero positiva y del polo negativa. Todo eso es para hacer la traza de Bode. Y la otra forma de hacer la traza de Bode es directamente con los software que vimos inicialmente. Hasta acá es más que nada un repaso muy rápido de lo que ya veníamos viendo, ¿sí? Cuando les hice trazar a ustedes a mano lo que ustedes fueron encontrando, creo que todos se han dado cuenta, lo que fueron encontrando fueron estos puntos que después unidos me generan esta misma curva. La curva, la real, no la curva asintótica. O estos puntos, que son los de desfasaje, que me van a generar las curvas, porque yo con las curvas es con las que puedo trabajar. Normalmente no voy a tener la función de transferencia del sistema de control. La curva, como le dije al principio, en estos sistemas que presentan polos y ceros distintos, el error que podemos cometer entre una curva real y una curva asintótica es de 3 dB, que es la diferencia que se observa justamente en la frecuencia esquina, que es el lugar en donde se encuentra
el polo o el cero. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Bien, ¿puedo hacer una pregunta yo entonces? Para ver que también vamos. Por una simple, ¿por qué usamos una escala semilogarítmica y no usamos una escala lineal? Para poder representar frecuencias de una manera más condensada, si no nos quedaría Para enorme. apreciar los efectos de los polos y los ceros. Exacto. Ustedes cuando hicieron el gráfico de respuesta en frecuencia, todavía no los corregí a los prácticos, ya los voy a corregir. Los voy a leer y les voy a dar una devolución para que lo escriban bien si hay alguno que esté mal escrito. Sí, es buena Nazareno el tema de que va a quedar gigante la hoja, es cierto. Justamente se debe a que las respuestas en frecuencia, las frecuencias, tienen un barrido muy grande para poder apreciar la función de transferencia. Entonces las funciones que nosotros teníamos, que ustedes tenían que ver cómo funcionan, esa era la función de transferencia que le había dado en el ejercicio, ustedes tenían que aplicar un barrido en frecuencia y tenían que ir décadas más adelante para que se vea el efecto del cero y el polo. Que con una cosa lineal sería, como dice muy bien, como dice Nazareno, sería un papel de como 2 metros, ¿no? Entonces esa es la realidad, por eso usamos la escala semilogarítmica. Y entre esa escala ha ganado la que va por década a la que va por octavas. Bien, esto también ya lo hemos visto, en el caso del polo que baja los 20 dB, en el cero disminuye. El que tiene un error un poquito más grande, que sí es importante tenerlo en cuenta, es cuando yo trazo el diagrama de Bode de una función con polos complejos conjugados. Y ahí vuelve a tener importancia lo que nosotros habíamos visto del omega n, cuando teníamos los coeficientes de una cuadrática. Acuérdense que yo puedo llevar cualquier cuadrática a esta forma, ¿sí? Y puedo obtener los coeficientes que me interesan, que son estos. ¿Por qué? Porque a diferencia de cuando yo trazo un diagrama de un cero y un polo simple, cuando yo trazo diagramas de cuadrática, a medida que va variando el épsilon, o sea, el coeficiente de amortiguamiento, fíjense, se va separando cada vez más. Llega un punto, miren cuando el épsilon es muy chiquitito, en donde ya no estamos hablando de 3 dB. Estamos hablando que la traza asintótica se hace muy diferente a la traza real. Y lo mismo pasa con la parte de fase. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando trazo un diagrama de Bode de un sistema que tenga polos complejos conjugados? Tengo que encontrar el épsilon. Obviamente que necesito el omega n para poder poner el punto donde voy a poner los menos 90, porque se comporta como un polo doble, o de donde voy a poner inicialmente que cae menos 20 dB, menos 40 dB por década. Pero aparte de eso, necesito el épsilon para poder corregir mi dibujo. ¿Sí? Aparte acá hay algo más interesante, que tal vez lo puedo usar en el parcial, es dibujar la curva y pedirle que obtenga, o sea, dibujarle la curva asintótica, y por ejemplo le puedo dibujar esta curva. Y le puedo pedir que encuentren de ahí la función de transferencia del sistema. Ustedes van a encontrar el omega n, que lo van a sacar, obviamente esto está normalizado, pero va a estar el omega n. También va a estar el épsilon, con lo cual podrían realizar la función cuadrática completa. ¿Sí? Simplemente viendo la diferencia que hay entre el valor de 0 y el valor de pi. ¿Por qué esto sí es muy importante para mí? Porque nosotros normalmente vamos a ver eso cuando hacemos el análisis en frecuencia de un sistema. Vamos a ver la curva resultante. Cuando vemos esa curva tenemos que ser capaces de determinar la función de transferencia, que es lo que nos va a permitir a nosotros después
aplicar los mecanismos para hacer los compensadores. Lo mismo que hacíamos con el lugar de las raíces, que vi que faltó un poquito, no sé si fue de práctica o de qué, en los parciales, que he visto que fallaron mucho, aunque era medio largo el compensador de adelanto y atraso que tenían que hacer en el punto 5, pero fallaron con cosas muy, muy sencillas. Creo que fue el que más problemas les trajo. Acá el objetivo nuestro en sistema de control es que ustedes aprendan a compensar los sistemas y aprendan a comprenderlos. Que sean capaces de diseñar un sistema de control. Yo creo que vamos a tener tiempo, inclusive, de diseñar algún sistemita de control, y aunque no entre en nuestro programa, y no va a ir al final, ¿no es cierto? Yo les voy a enseñar cómo llevar de una función de transferencia en el plano S a una función de transferencia en el plano Z, y cómo implementar esa función de transferencia que les va a servir para hacer filtro, porque finalmente los algoritmos de control PID, PD o PI que se usan son simplemente filtros. Son filtros que van a modificar según el error que esté leyendo de la señal de realimentación, van a modificar la actuación sobre la planta, porque la planta nosotros no la vamos a modificar. Bien, entonces hasta acá vamos bien. O sea, ¿cómo hacemos la traza de Bode? Localizamos los ceros, localizamos los polos, trazamos la traza. Si tenemos polos complejos conjugados, tenemos que ir a una curva para compensarlo. Y la otra forma es usar un software que lo van a poder usar como hicimos con el primer parcial, y lo van a poder usar siempre, para hacer la verificación de lo que han hecho. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros le damos esto? Todos me dicen, ¿para qué vamos a dar esto que está en papel, encontrarlo? Porque esto le permite a ustedes conocer a los sistemas. O sea, si yo no sé que cada polo me va a dar menos 20 dB por década, y que en la frecuencia esquina voy a estar 3 dB por debajo, cuando yo analizo una curva, no voy a poder obtener los valores que me hacen falta para sacar la función de transferencia. Entonces, por eso que nosotros ponemos tiempo en esto. Igual que para trazar el lugar de las raíces. Tiene que ver con el conocimiento de lo que están haciendo. Lo único que yo no estoy de acuerdo, nosotros no vamos lamentablemente como controlistas a contar con funciones de transferencia, sino más bien vamos a contar con lecturas de resultados, principalmente en lo que es análisis en frecuencia. Bien, como esto me imagino que ya lo vieron, seguimos un poquito adelante. Es que esto también lo habíamos visto, si no me equivoco, margen de fase, margen de ganancia y lo que significaban. Si me equivoco, me avisan, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, cuando nosotros hablábamos de para qué nos sirve a nosotros el análisis en respuesta en frecuencia, una de las cosas más importantes que nos da a nosotros ese análisis son la estabilidad relativa del sistema. ¿Sí? Cuánto, por ejemplo, cuando veíamos el lugar de las raíces, cuánta ganancia yo podía agregar al sistema sin que éste sea inestable. En el método del lugar de las raíces, nosotros teníamos, por ejemplo, un sistemita, una cosa así, que tenemos otro polo por acá, esto se unía y salía así, ¿no es cierto? Más o menos por acá, cuando cambiamos la ganancia. Bueno, este punto que está acá, cuando el polo pasa al semiplano positivo, es cuando el sistema se hace inestable. Cuando el sistema se hace inestable, quiere decir que vamos a tener, cuando hacemos, vamos a tener una respuesta que va a crecer indefinidamente con el tiempo. Matemáticamente, ¿eso cómo se refleja? Se refleja con un polo en el semiplano positivo. Entonces, al estar el semiplano positivo, el término E elevado a ese polo, en lugar de extinguirse con el tiempo, o sea, ese transitorio, se va amplificando. Y ahí es donde se ven que sí sucede con los sistemas de control, que empiezan a pasar estas cosas, que ustedes empiezan a ver la respuesta del sistema y empieza a aumentar hasta que algo se rompe o mecánicamente se lo contiene, ¿no? Si fuera un sistema mecatrónico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando si la fase de la realimentación, ahí viene la clave,
pasa a los 180 grados, quiere decir que pasa a ser positiva. Y si en ese momento la ganancia es mayor que 1, estoy teniendo una realimentación positiva, y una realimentación positiva que se amplifica. ¿Sí? En el caso de los osciladores, ustedes saben que la realimentación positiva tiene que quedar estable con 1 para que oscile de forma permanente, o sea, está justo en el punto crítico, donde los dos polos se encontrarían en 0. En caso de los sistemas de control, cuando pasamos y tenemos un margen de ganancia como este que tenemos acá, fíjense que cuando pasamos por debajo de los 180 grados, si lo dimos vuelta a la realimentación, acuérdense que la realimentación en el sistema de control está entrando con una señal de referencia. Esta es la salida al sistema de control, esto es el error, esta es la medición, ¿sí? Donde esto es negativo y esto es positivo. Cuando yo hice 180 grados, esto lo di positivo. Eso es lo que pasa, cuando le pasé los 180 grados se dio vuelta la señal. Y si la ganancia es positiva, eso hace que el sistema sea inestable, porque pasé a tener una realimentación positiva. De ahí salen los términos de margen de fase y margen de ganancia. También con la fase sucede lo mismo. El margen de fase es cuántas fases yo le puedo agregar al sistema antes de que el mismo se haga inestable. Están relacionados, como pueden ver en el esquema, a partir de un diagrama de Bode, simplemente trazando desde el punto donde la ganancia pasa a 0, cuál es el valor de fase. Esto que está acá es mi margen de fase, porque quiere decir que yo puedo agregarle esa fase al sistema. ¿Qué sería eso? Me voy poniendo para atrás, me voy llevando para atrás, ¿sí? Tac, tac. El problema mío es que esto no suceda. Porque si sucede esto, y esto es positivo, el sistema se hace inestable. Ahí está la clave. Yo tengo que lograr siempre que el sistema sea estable. Entonces, esta información es importante porque también uno de los requerimientos que pueden tener el sistema de control, que haga que yo ponga un compensador en mi sistema, es ampliar el margen de fase o el margen de ganancia. Y eso lo voy a hacer también aplicando compensadores de atraso y adelanto, pero utilizando la respuesta en frecuencia como herramienta de diseño. En lugar de usar el método en lugar de las raíces, voy a usar la herramienta de respuesta en frecuencia. Buena pregunta, Francesco, en la estabilidad relativa y no absoluta. La relativa sería cuando vos tenés un valor de K que te puede llegar a ser inestable al sistema. Cuando vos le das una estabilidad absoluta, vos le podés dar todo el K que quieras y no te va a modificar, y vos, de cualquier lugar que vos lo largues al sistema, siempre va a volver a la condición estable. A eso se refieren y ahí está la definición fina de una y de otra. Bien, ahí tengo un chat más. Vamos a ver esto. Vamos a ver unos sistemas que realmente un momento me sacaron un poquito de sueño, porque está en la bibliografía. Se olvidan hasta inclusive de avisarme que grabe. Recording in progress. Los sistemas de fase no mínima. Un sistema de fase no mínima implica, según la definición general que van a leer en el Logata, que tiene 0 polos en el semiplano positivo. Eso uno diría, bueno, pero un sistema inestable. No, porque si lo que está en el semiplano positivo es un 0, como pueden ver acá a la mano derecha, estamos frente a un sistema estable. Pero estamos frente a un sistema de fase no mínima. Es como medio ambigua las definiciones, porque ahí en el Logata te habla de sistema de fase mínima, se llaman mínima, y no mínima, no mínima. Pero vamos a tratar de comprender de qué estamos hablando y vamos a ver si podemos demostrarlo a través de unas gráficas y simulaciones que hice, y podemos comprender de qué se trata un sistema de fase no mínima,
¿Y cuál es el problema de los sistemas de fase no mínima? Por más que podamos aplicar todas las técnicas que ya tenemos, que hemos visto, se aplica exactamente lo mismo, pero tiene características particulares los sistemas de fase no mínima, y uno es que son muy lentos. Entonces, fíjense que acá tenemos dos sistemitas, fase mínima, fase no mínima. ¿Cuál es la diferencia? El polo y el cero. ¿Cómo evolucionan estos polos y ceros dentro del lugar de las raíces? Es lo que vamos a ver, porque alguno podría decir, podrían viajar acá, o fíjense que también, dependiendo de dónde aparezca este signo, porque ahí lo grafique, el polo y el cero se pueden separar en lugar de juntarse. O sea, como ya sabemos, todos los polos van a terminar en el cero, es decir, este polo y este cero, si en lugar de unirse se separan, van a terminar uniéndose siempre en el infinito. Entonces vamos a ver un poquito qué nos va a mostrar los sistemas de fase no mínima. Primero, que vamos a identificar, fíjense que el sistema, no importa dónde esté el polo y el cero, un polo y un cero en cualquier lugar, acá lo tenemos separado entre T1 y TDS, en este sistema, que es de fase mínima, estamos hablando de esto, porque si tengo un polo y tengo un cero, la fase final de mi sistema va a ser 0 grados. ¿Sí? Porque acuérdense que el cero le va a poner los 90 grados, el polo le va a poner los menos 90 grados, y van a finalizar los dos con 0 grados. Es decir, estamos viendo esta curva. Este sería un sistema de fase no mínima. Mínima, perdón. Sistema de fase mínima, o un sistema común donde todas las singularidades de la función se encuentran en el semiplano izquierdo. Entonces, si tengo dos polos y dos ceros, termino en 0 grados. En cambio, en el otro, fíjense que también tengo un cero y un polo. Pero la fase final termina siendo menos 180 grados. Y por eso, con un cero y un polo, si tengo una fase de 180 grados, estoy frente al sistema de fase no mínima, porque no es lo que sucede normalmente. En el tema de la magnitud no se observa absolutamente nada. Acá se los grafiqué. Fíjense que, bueno, no, vamos a verlo después, esto volvemos después. Quiero ir a este. Este sería un sistema de fase mínima porque tiene el polo y el cero en el semiplano. Al cero lo tiene en el semiplano positivo y al polo lo tiene en el semiplano negativo. O sea que estamos frente a un sistema estable, pero es un sistema de fase no mínima. Ese mismo sistema también se puede presentar así, donde tengo el cero y el polo. Los puse en el mismo lugar los dos, para que veamos después una comparativa. ¿Está bien? O sea, tengo el cero en el semiplano positivo, y tengo el polo en el negativo, lo cual lo hace un sistema estable, pero de fase no mínima. Y fíjense que la ecuación en ambos es muy similar. Cero y polo están separados. La respuesta de magnitud en ambos es 0. O sea que si yo veo solamente la magnitud de ambos sistemas, no voy a ver ninguna diferencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia que sí vemos? Fíjense que acá empieza con 180 grados y termina en 0 grados. Con este polo, con el cero en el semiplano positivo. Y el otro va a empezar en 360 grados y va a terminar en 180 grados. Yendo un poquito más allá, acá lo hice un poquito más separado, fíjense cómo responde. No, creo que lo hice los dos, no lo hice los dos, hice uno solo. Es decir, la diferencia entre uno y otro van a ser finales que vamos a tener en la fase. La ganancia va a ser la diferencia que ven ustedes en las dos ecuaciones. Esta es una,
y esta es la otra, ¿sí? Esta es la que presenta Logate, que me dejó sin sueño una noche. Y esta sería similar, fíjense, los polos y los ceros están exactamente en el mismo lugar. Un 0 en 1, un polo en menos 3, bueno, acá tenemos menos 3, menos 1, es lo mismo. Son muy parecidas, quedaría acá el polo. Ahí. ¿Está? Pero se unen igual. Y el otro, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en esta no se unen así? Directamente. Los escucho, los leo, a ver. Abrimos debate. ¿Por qué en este, en lugar de juntarse los polos, el juntarse el cero y el polo acá por acá adentro, se separan, y en este otro se unen directamente? ¿Quién está causando que, fíjense que nosotros en el método del lugar de las raíces, ¿qué decíamos? ¿Dónde había lugar de raíz? ¿Cómo eran las singularidades a la derecha? ¿Pares o impares? Ahí veo que alguien está escribiendo. ¿Tenían que ser impares para que haya lugar de raíces? Exacto. Y Julián Luque contestó perfectamente bien. Aunque lo voy a matar porque corregí su parcial. Tiene que ver con que la ganancia sea negativa. Porque la ganancia es negativa, se produce esta diferencia. Porque acá exactamente se está presentando eso. Hay una ganancia acá negativa. Y eso causa que se separe el polo del cero y se unan recién en el infinito. ¿Entendieron por qué? Como dijo Julián, porque la constante es negativa. La constante, si la ganancia acá es negativa. Por eso aparece acá. Si ustedes vieran en este, que es en el de Logata, ¿cómo es la ganancia en esta ecuación G de J omega? ¿Positiva o negativa? ¿Negativa? Exacto. Por eso cuando ustedes hacen el gráfico, así como está presente acá en Logata, el cero y el polo se separan. ¿Por qué? Porque la ganancia tiene el signo negativo. ¿Qué significaría que la ganancia tuviera el signo negativo? ¿Con qué fase arrancaríamos nuestro sistema? Menos 180. Exactamente. Así es. Arrancaríamos con menos 180 grados. Lo importante a tener en cuenta, o sea, podemos aplicar exactamente lo mismo que vimos antes. Lo importante a tener en cuenta, fíjense que yo hice un sistemita para que podamos ver lo que es realmente importante en cuanto a los sistemas de fase no mínima. Como les dije, se pueden encontrar en hidráulica neumática, igual que en los sistemas con retardo de transporte, que vamos a ver a continuación. Es que son sistemas lentos. Miren, acá estoy excitando los dos sistemas con una señal senoidal. El mismo polo, el cero está separado porque este está en el positivo y este está en el semiplano negativo, usé una ganancia positiva en los dos. Pero fíjense la respuesta del sistema que tenemos arriba con respecto al que tenemos abajo. ¿Ven la variación tremenda de fase que hay entre uno y otro? Ese es el problema con los sistemas de fase no mínima. Entonces, siempre que nos sea posible, tenemos que tratar de evitar aquellos componentes que puedan incluir ceros en el semiplano positivo, aunque no me haga inestable el sistema, me puede hacer que la respuesta sea lenta. Y una respuesta sea lenta puede tener otros problemas en el sistema de control.
Bien, ¿van siguiendo la clase hasta ahora? El otro sistema ¿Puede haber situaciones en las que sea favorable un sistema de fase no mínima? puede ser inevitable más que favorable. O sea, porque como ves ahí es lento. Cualquier cosa, cuando nosotros tengamos que hacer sistemas de control, y espero que los hagamos, no vamos a poder hacerlo en la realidad, pero sí vamos a usar herramientas de simulación, vamos a ver que cualquier cosa que haga que mi consigna, o sea, yo meto una consigna a un sistema de control, esa consigna, con la ley de control, me va a generar una actuación sobre la planta. Normalmente la que va a tener el sistema de fase no mínima es la planta. Yo no voy a tratar por un actuador que tenga fase no mínima. A veces no lo puedo evitar. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo estoy haciendo un control, yo estoy mirando la respuesta que me da la planta, estoy mirando mi consigna y estoy generando a través de una ley de actuación una señal al actuador. Ese actuador actúa sobre la planta. Si yo tengo un retardo muy grande entre lo que actúa y lo que me realimenta la planta, yo voy a estar generando señales que me van a hacer que el sistema se vuelva más complejo. Y ese es el problema de los retardos de transporte y de la fase no mínima. Por ejemplo, los sistemas neumáticos. Un sistema neumático pueden tener retardos del orden de los 100 milisegundos en algunos lugares, o un poquito más, un poquito menos, pero no es raro. Y en un sistema de control, 100 milisegundos es una eternidad. Si yo tengo una ley de control que tenga integradores, yo voy a estar integrando un error que todavía no recibió mi señal de control que yo generé. ¿Se entiende? Y ese es el problema con los sistemas lentos. Y ese es el problema que tiene también los sistemas con retardo de transporte, que es el otro tipo de sistema particular, que no es raro encontrar, como le digo, por ejemplo, con los sistemas de neumáticos. Por ejemplo, un sistema de retardo de transporte tiene la característica, eso está en la transformada de Laplace, cuando nosotros veamos la transformada de Laplace, los retardos se ven como un E al ST. A la menos ST, cuando yo realizo el análisis en frecuencia, el resultado de un sistema que tenga este elemento incluido dentro de su función de transferencia, es que la fase del sistema se va a ir cargando. O sea que quiere decir que yo le voy dando actuaciones y a medida que va a mayor frecuencia mi actuación, es más el tiempo que va a tardar el sistema en enterarse de que yo estoy queriendo actuar sobre él. Eso es el retardo de transporte. Yo le voy a querer decir movete, pero el sistema, hasta que se enteró de que yo le empecé a decir movete, pasó un tiempo importante. Bueno, y acá no hay mucho más para decir los sistemas de retardo de transporte. Vamos a las reglas de Bode y todo eso, ¿no? Son reglas aplicables. Bien, consulta. ¿Hasta acá? Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿cómo vamos con Bode? Yo vi que ya entraron a trazar Bode. Voy a volver a preguntar lo mismo que hice al principio de clase. Me interesa saber cómo van con Bode. ¿Qué dudas pueden tener con Bode? ¿Hay dudas con Bode? ¿Pueden agarrar hoy cualquier función de transferencia y hacer un Bode a mano? Hicimos eso por mitad del año pasado en teoría de los circuitos 2, profe, así que tal vez O sea que sentarse están y, todos bien. sí, tal vez repasar 2 o 3 reglas, pero nos hartamos de hacer vos del año pasado. Bien, sí, eso me imaginé, por eso tampoco le damos mucha trascendencia al Bode. Lo que sí le damos, bueno, pero sería bueno que lo repasen, Emilio. Y, Igual profe, para el que, examen vamos a tener que trazar bodes a mano, sí, ¿sí? Ah, bien. sí.
¿Por qué? Por lo que les decía recién, porque necesitamos saber que comprenden los conceptos básicos. O sea, van a poder hacer lo mismo que hicimos con el primer parcial. Van a poder usar en MATLAB para chequear, van a poder tener el libro al lado para saber cómo se ponen los ceros y los polos. Yo en eso no tengo problema, pueden usar el material, no hay nada más, no hay problema. Pero hace falta que los conceptos sí los tengan claros. La corrección, Ignacio, en el segundo orden, tal vez se le presente al revés. Y es muy probable que haga eso. Es más, casi seguro que voy a hacer eso. Les voy a dar un bode y van a tener que obtener la función de transferencia, que es lo más real. Porque trazar el bode o el Nyquist de una función que tengo me va a ser poco útil en la actividad práctica. Útil es porque puedo obtener, analizando matemáticamente mi sistema, puedo obtener una función de transferencia, pero a mí me interesa que sepan obtener de un diagrama de bode la función de transferencia del sistema. Igual que margen de ganancia lo tienen que manejar muy bien, y margen de fase también. Y obviamente que van a tener que saber diseñar un sistema de control utilizando las reglas de compensador en adelanto, compensador en atraso, utilizando el bode. ¿Está bien? O sea, a repasar bode. O sea, ya después de lo que vi que le estuvo dando Salguero, hoy ya deberían hacerlo chala al bode. Nyquist, más que nada los conceptos como de estabilidad, que lo vamos a ver en detalle, pero no les voy a pedir que tracen un Nyquist. Para eso ya tenemos herramientas de software. ¿Sí? También yo sé que en teoría de circuitos se usa mucho, se ve mucho Nyquist, así que ya lo tiene que tener bien claro. ¿Alguna otra pregunta? Sí, las voy a subir, Pedro, no están completos porque las seguí trabajando, la femina. Condori, vos sabés que el video, si no me acordaba yo que tenía que grabarlo, perdimos la mitad de la clase del video. Así que voy a ver cómo hago de nuevo, me imagino que están ahí. Como están en silencio, parecen que son como zombies, nomás no me contestan lo que pregunto. Voy a grabar la primera parte de nuevo. Recording stopped. Sí, sí, yo le tengo que correr, Gustavo, que están ahí. La otra vez terminé una clase, no en esta materia, en técnica 1, y había pasado 15 minutos y uno de los chicos estaba todavía presente. O sea, no se había salido, tuve que cerrar porque lo dejé a propósito para ver si estaba ahí. Nos despedimos todos y seguía presente. No, a ver, tratemos, en lo posible, yo les digo, no me gusta mucho esta situación de la virtualidad, falta contacto y falta un montón de cosas que no podemos hacer. Pero tratemos de que lo que podamos hacer lo hagamos bien. Y usemos el tiempo para eso. Yo les voy a subir ahora, como voy a hablar, terminamos la clase y voy a hablar con Sal para decirle que mañana no dé clase. Mañana van a tener una guía y yo voy a estar en el WhatsApp. Bueno, si alguien grabó la clase, mejor que si me la puede pasar después, la primera parte de la clase esta, entonces no hay. Ah, sí, creo, a ver, sí, creo que hay turno de examen mañana, así que no hace falta que le avisen nada a Salguero. Pero yo les voy a subir una guía de prácticos, tal cual los que hicimos antes, una guía muy sencilla. Les voy a subir a cada grupo. Me voy a tomar el trabajo, voy a usar los mismos grupos que hicimos con el trabajo de la semana pasada, de la antepasada, ya hace como 15 días que no lo veo. Del análisis de frecuencia les voy a subir una guía, ¿sí? Sí, vi que subió la clase de... Ah, no, pero ya lo voy a hablar, no se preocupen que no habrá sabido que era turno examen nomás, yo voy a hablar con él. No hay, si es turno examen, no hay clases. Eso ya está definido por el consejo. Entonces, la reunión con Salguero va a ser el próximo martes. Yo lo que le voy a subir es una tarea que lo van a hacer exactamente igual que la anterior, con los grupos, los mismos grupos. Yo le voy a poner para que únicamente pueda acceder a ese grupo a la tarea. Y vamos a trabajar con lo que es los márgenes de fase, márgenes de ganancia, y vamos a determinar los errores de estado estacionario de los sistemas de control, que es lo que sigue ahora.
Un segundito. Que es bastante simple, pero está bien que lo veamos. Bien. Vamos a partir de los errores de estado estacionario, que es otro elemento que es muy útil al momento de diseñar un sistema de control. ¿Sí? Y lo que vamos a ver ahora es cómo podemos determinar esos errores de estado estacionario cuando lo que tenemos es una respuesta en frecuencia. Todos los errores de estado estacionario, el error de posición, de velocidad y de aceleración, se determinan a partir de la curva de amplitud. ¿Sí? El KP, y una cosa importante, únicamente tiene validez para un tipo de control, un determinado error de estado estacionario, es decir, que no tiene existencia el KP en un sistema de control tipo 1 cuando miramos la curva de magnitud. Tampoco tiene sentido un KB en un sistema de control del tipo 0 o del tipo 2. Yo con solo la curva de magnitud, yo tengo que saber qué tipo de control es, 0, 1 o 2. Que todavía veo que hay, por la corrección de los parciales, hay muchos que tienen problema para saber el tipo de sistema de control. Para que sea sencillo siempre. El tipo de sistema de control lo determina la cantidad de polos que tiene al origen y nada más. No hay otra cosa. Profe, no está grabando. Y ella no graba. Bien. No, ninguno graba, che, qué moquero que soy. Avísenme. Vamos de nuevo. Bien. Recording in progress. Entonces, para determinar el tipo de sistema de control, me tengo que guiar por la curva de magnitud del bode. No voy a mirar la fase, voy a mirar la magnitud, y lo importante es a baja frecuencia. Acuérdense que cuando hablábamos de los errores de estado estacionario, hablábamos cuando desaparecían los transitorios, y normalmente es a baja frecuencia, siempre a baja frecuencia. Y como le dije recién, el tipo del sistema de control está dado solamente por la cantidad de polos que tienen al origen. Un tipo 0 no tiene ni un polo al origen, entonces el sistema tipo 0 no puede seguir una consigna rampa o parábola, es decir, de velocidad o aceleración. Un sistema de tipo 1 tiene un polo al origen y puede seguir una rampa y no va a poder seguir una aceleración. Y el tipo 2 es aquel que puede seguir a la rampa, pero solamente se determina mirando la cantidad de polos al origen, nada más. ¿Lo tenemos claro eso? ¿A alguien le queda duda a esta altura cuál es un tipo 0, 1 o 2? Lo digo porque también hubo varios errores en los parciales con respecto a determinar qué tipo de sistema es. En el orden no tuvieron tanto problema, con el tipo sí. Con el tipo cometieron errores que, sí, bueno, un tipo 3 sin ni un polo al origen era como mucho. Bien. De todas formas, cuando yo termine de corregir los parciales, vamos a volver a charlar sobre todos esos temas, para aquellos que quieran. Acuérdense que, si no me equivoco, y las reglas no las cambié, a partir del 4 están aprobados, pero pueden recuperarlo para sacar más de 6 y promoción directa. Entonces, vamos a volver ahora a qué pasa con nuestras curvas. Cuando yo tengo una curva de magnitud, la baja frecuencia me está dando información de mi sistema, del tipo. Si el sistema arranca con una recta con pendiente 0, estoy en un sistema del tipo 0. ¿Sí? Y la magnitud que tiene a baja frecuencia es en dB el valor de Kp. De ahí mismo lo saco. Eso es un sistema de tipo 0, y no tengo nada más que ver. Con ver eso ya está, sé que es tipo 0, no tengo que analizar nada más. Simplemente la pendiente de inicio. Si arranco sin pendiente, es un sistema de tipo 0 y puedo encontrar el Kp
mirando cuál es la ganancia que tiene cuando inicia. Si yo aumento la ganancia, obviamente que toda la curva esta que está acá va a ir subiendo. ¿Sí? Va a ir disminuyendo el error de estado estacionario, pero ¿qué riesgo corro? Acuérdense que hace un rato vimos los márgenes de ganancia. Corro el riesgo de que este cruce, que es el crítico, se dé después de que el ángulo pasó los menos 180 grados. Y en ese caso hago inestable el sistema. ¿Ven cómo se van relacionando los conceptos del lugar de raíces con los conceptos del que estamos viendo de respuesta en frecuencia? Porque es el mismo sistema. Es todo lo mismo. Entonces así sabemos que el sistema es de tipo 0. ¿Sí? Simplemente tienen que mirar esto. Si esa pendiente es 0 dB por década, estamos en un sistema de tipo 0. ¿Y cuánto vale Kp? 20 logaritmos, o sea, sacar eso, la inversa de 20 logaritmos. Dividido por 20, logaritmo a la menos 1, me va a dar el valor de Kp. ¿Está bien? ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió cuando lo relacioné con el margen de fase? Bien, Julián, bien, Pedro. Contesten, pongan por ahí, sí, me pone contento ver que escriben algo en el chat, por ejemplo, no me siento tan solo. Por más que hace frío. Cualquier cosa pregunten, no hay ningún problema. Tenemos que aprender a hacer control. Que es lindo cuando uno lo comprende. Bien, vamos al otro tema. Una vez que arrancamos, la pendiente no es 0. Si la pendiente no es 0, descarto el sistema tipo 0, ya no es tipo 0. Tengo que ver, puede ser un sistema tipo 1, un sistema tipo 2. El sistema tipo 1 o el sistema tipo 2, no vamos a hablar de sistema tipo 3 o más alto porque como lo dijimos cuando vimos los tipos de sistema, tener más de 3 polos en el origen es muy difícil para controlar. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa cuando arrancamos y la pendiente inicial de baja frecuencia, siempre para ver los errores de estado estacionario vamos a ver a baja frecuencia, ¿sí? Cuando la pendiente arranca con menos 20 dB por década, significa que arranca con un polo al origen. ¿Está bien? Acuérdense que cada polo me va a dar una pendiente, entonces me da menos 20 dB por década, sé que es un polo al origen, tengo un sistema de tipo 1. Y el sistema de tipo 1, ¿a qué responde? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener KB. O sea, tiene que tener un KB, quiere decir que el seguimiento de velocidad es finito. Puede seguir una rampa. ¿Cómo obtengo el valor de KB? Fíjense qué fácil que es. Si yo prolongo la recta de los menos 20 dB por década, en el lugar que corta, al omega, ese es el valor de KB. Este es el valor de KB. Es el valor de la recta que prolongo de los menos de 20 dB por década, corta 0 dB. Ese lugar es el KB. Y listo, ya está, es un sistema tipo 1. Lo detengo el sistema tipo 1 ahí y puedo obtener el valor de KB. Después vamos a ver que yo puedo, a través de los compensadores, variar el valor de KB, variar el valor de KP. Por ahora me interesa que puedan identificarlos y podamos obtener el valor correcto. ¿Está bien? Sistema tipo 0, eso en la magnitud que tenemos al inicio es 20 logaritmo de KP. Sistema tipo 1, arranco con menos 20 dB por década. Menos 20 dB por década, hago la prolongación y voy a encontrar el omega 1, que es el valor de KB. Y no puedo sacar más información que tenga que ver con los estados estacionarios. O sea, yo no puedo sacar un dato de KP o de KP o KA de un sistema del tipo 1. Únicamente tiene validez
el KB en un tipo 1, el KP en un tipo 0, y como vamos a ver ahora, antes de pasar a la otra fílmina, quiero saber a ver qué opinan. ¿Cuántos dB por década tendría que tener, por ejemplo, un sistema del tipo 2? Menos 40 dB por década en el origen. Exacto. ¿Y cómo obtengo el sistema del tipo 2? Exactamente de la misma forma. Con menos 40 dB por década, quiere decir que tengo dos polos en el origen, y esos dos polos en el origen me van a dar el valor del Ka, que sería el error estático de aceleración. ¿Cómo lo obtengo? De la misma forma. Yo prolongo la recta desde el origen con los menos 40 dB por década, y en donde corto los 0 dB, voy al cuadrado de ese valor de omega y tengo de K, y tengo el error de estado estático de aceleración, que son tres datos realmente muy útiles para el diseño que sigue con compensador adelante y compensador de atrás. ¿Alguna consulta? Recording stopped. También lo podés tomar exactamente, Pedro, en omega igual a 1. Pero te digo que es más fácil tirarlo y cortar el eje en 0 que leerlo en omega igual a 1. Cualquiera de las dos formas te sirve. Lo importante es que tenemos forma con el gráfico que hicimos de respuesta en frecuencia. Olvidémonos de tener la ecuación, porque si yo tengo la ecuación de mi sistema a controlar, a mí no me hace falta muchos métodos para determinar el sistema de control. Puedo tirar en lugar de raíces, puedo hacer el bode si me hace falta. Pero lo que voy a tener normalmente son curvas. Y las curvas son los que me van a dar la información para poder realizar después el sistema de control. Bien, entonces, ¿qué no tenemos o qué espero que todos se lleven hoy? Hicimos un repaso rápido de margen de fase, margen de ganancia. Sistemas de fase no mínima, para cuando lo vuelvan a leer Ogata van a saber por qué se separa el cero y el polo. Los problemas que el sistema de fase no mínima tiene, y un sistema de retardo, el sistema de retardo de transporte, que es otro sistema grave, que los neumáticos están o son muy propensos a tener retardo de transporte. Y por otro lado, ya tienen que ser capaces de sacar de los bodes, que ya sé que grafican, vamos a ver si es cierto mañana con un práctico, ya pueden sacar de los bodes los valores de los errores estáticos de velocidad, posición y aceleración. Bien, ahora los quiero escuchar. Hoy no voy a dar ningún otro tema y quiero saber, a ver qué duda pueden tener, si han tenido problemas con lo que le pasó el ingeniero Salguero, que vi que le pasó bastantes ejercicios, si lo están haciendo o no, y si quieren que modifiquemos algo en cuanto a los prácticos, para ir mejor con la materia. Pueden hablar, yo no me acuerdo de los nombres de todos. Después corrijo los parciales, listo. Una pregunta antes que nada, porque tengo algunos exámenes que no estoy encontrando en material probatorio. Hay varios que me han mandado por mail. Si se acuerdan quiénes me lo mandaron por mail, sería bueno para que cuando busquen el correo mío lo encuentre más fácil. Porque si no tengo el material probatorio, yo directamente le voy a poner un 2 en el parcial, no importa que esté contestado en el cuestionario, ¿no? Yo por mi parte
teniendo la experiencia del primer parcial, creo que es mucho más valor ver la clase teórica que ir a la clase práctica, donde está todo No, pues resuelto. yo quiero cambiar eso No, no, por eso, justamente. si la devolución que tengo es esa. Hay mucho más valor en Sí. esta clase donde uno ve más que ver un ejercicio resuelto y no hace nada. Bueno, eso voy a hablar con... Vamos a cambiarlo, eso lo vamos a cambiar con Salguero porque él escucha esas cosas, vamos a cambiarlo un poquito. No te preocupes, eso está bien. Vamos a hacer más ejercicio del tipo de simulación con Salguero también. Bien, Mariana. Bien. Che, ¿no hay ninguno de los que no me haya mandado el material probatorio por la autogestión que está acá? ¿No está ninguno? ¿Que me lo haya mandado por mail? No, no, por lo visto. No, yo creo que ya corregí el tuyo, Nazarelo. No, ya está, el tuyo está. El tuyo también estamos. Ah, ya lo viste que sí, lo noté. Lo corregí. Por eso voy por el 47, lo tengo anotado por ahí. No, la verdad que me llevó un tiempazo corregirlo. No, porque no los tengo en la cabeza, Pablo. No los tengo, porque los voy haciendo, el Moodle te da opción, tengo que abrir dos pantallas al mismo tiempo. Voy haciendo pasar por una cada uno de los materiales probatorios, que están en orden alfabético, se lo acomodo en alfabético, hago lo mismo con el cuestionario, y los voy corrigiendo en paralelo. Ya mañana lo termino, voy por 47. Pasa que tengo 67, creo, 67 respuestas, y 62 exámenes. O sea, 62 materiales probatorios. Yo sé que algunos por mí, así que no se preocupen que yo lo busco. En cuanto al segundo parcial, lo vamos a hacer ni bien terminemos de ver sistemas de control con el método de realimentación por ganancia, utilizando variables de estado, que vamos a ver variables de estado bien para hacer sistemas de control, y vamos a ver los métodos. Lo que sí, en la parte de variable de estado, yo no voy a perder mucho tiempo con la matemática en papel, vamos a trabajar mucho con Syllabo MATLAB, y los van a poder usar en el parcial, porque justamente el método de variable de estado es para eso, porque hacer todo a mano es como complejo. ¿Está bien? Yo creo que tuvimos... Me tengo que fijar en el reglamento, Mondino, cuánto les puse. Está en el reglamento de cátedra. Si eran 2 o 3. Yo creo que con 2 vamos a andar bien, porque en el segundo vamos a tomar respuesta en frecuencia, compensador adelante y atraso, con respuesta en frecuencia, todos estos temas que vemos ahora, y variable de estado. No creo que haga falta un tercer parcial, pero vamos a ver, no sé cuánto está. Creo que eran 2. A menos que convengamos con ustedes que si prefieren rendirlo en 2 veces, y tomamos 3 parciales, pero en principio creo que eran 2. Y lo que no me acuerdo, estoy casi seguro, perdón, no me olvido, es que con 4 se aprueba, que es el 40%, y con 6, que era el 60%, se hacía la promoción directa. Y pueden recuperar un parcial que hayan sacado 4 para hacer promoción directa. Ya les voy a contestar si eran 2 o 3, lo voy a mandar por el WhatsApp. La nota, cuando la termine de corregir, la voy a subir por autogestión, le voy a poner nota al primer parcial. De todas formas, si ustedes se fijan en el aula virtual, aquellos parciales que yo ya voy corrigiendo, aparecen con los comentarios. Por ejemplo, en la función que les di como diagrama en bloque, ese diagrama en bloque es un sistema en representación estándar. Acuérdense siempre para saber qué tipo de representación es. La canónica es simplemente para hacerlo, como quien dice, algo académico, algo que no me sirve. Porque la canónica lleva un integrador por cada S que aparece en el numerador o en el denominador. ¿Sí? Acuérdense, el S la -1 aparece en numerador o denominador y va puesto como viene. Se pasaba
El numerador a multiplicar por i, la x se pasa al el denominador a multiplicar por i, el x al numerador, y se hacían con el integrador. En cambio, la estándar utiliza HDS como polinomio intermedio y utiliza el mismo, no, porque no llegué a la D. A ver, Díaz Durán, yo tendría que haber pasado la tuya, si no me equivoco, ¿eh? No, sí, el tuyo sí te lo corregí, Condori. Acá mira un poco de Condori, seguro que lo corregí. No, El Benedetti está- no está habilitado en la V para que veamos el parcial. Ah, porque yo lo veo entonces. Ajá, Yo sí lo veo, ustedes no. Está bien. Sí, pero no, ya estoy, mira, voy como por la letra K, más o menos. Voy por la letra K, más o menos. Sí, el tuyo también corregí, Vanessa, tu examen. No, ya les voy a habilitar. Entonces, bueno, voy a tratar de terminarlo hoy para que se saquen las dudas también de cómo está. Y lo habilito. Sí, para que todos lo vean sin problema sus propios exámenes. Yo creo que así ustedes ven un solo examen nomás, ¿no? Vemos el nuestro, sí. Sí, no, no lo subí a los corregidos a la autogestión porque eso lo hago una sola vez. Porque tengo que corregir los exámenes, tengo que pasar la nota a un papel, de ese papel lo llevo a la autogestión, pero les voy a habilitar para que vean el resultado hasta ahora de los exámenes. Y también ahí van a poder ver aquellos que me faltó que me manden el material probatorio, ¿no? Que no está en la V. Bien, entonces la parte de diagrama en bloque, flojo en el sentido que hay muchos que no supieron distinguir entre canónica y estándar, y después se complicaban porque no usaban HS como polinomio intermedio. En el diagrama de flujo de señal anduvieron muy bien en la mayoría, alguno nomás metió la pata porque se equivocó, quedó el B3 como es al cubo. El que más les costó fue el compensador, pero porque era medio largo, nada más que por eso, pero bastante bien también. Y el modelo matemático, algunos sí implementaron el método que vimos en clase, que no les costó nada, y algunos plantearon el tema como lo había hecho el Ogata, y en modelo matemático mecánico el Ogata no está bien claro. Ya cuando incluyen dos masas ya tienen que tener la idea que es un sistema tipo 4, porque cada masa tiene un S cuadrado. Y no tipo 4, un sistema de orden 4, perdón. Y como un sistema de masa resorte amortiguador, normalmente no presentan polos al origen, así que era un tipo 0. Esas cosas son como para ir pensándolas que nos ha quedado como flojito en el dictado de la materia. Pero bueno, esperemos que en el segundo parcial le vaya mucho mejor a todos, y yo creo que va a mejorar mucho a medida que hablemos un poco más. Yo creo que a mí no me molestan las preguntas y siempre trato de responder todas las dudas, pero para poder hacer eso tenemos que ir más o menos en sintonía en donde estamos parados de la materia. Esta materia no es fácil, pero no es tampoco tan difícil y no la vamos a hacer difícil. Así que bueno, por hoy vamos a estar acá. Yo voy a subir, como les dije, la tarea para mañana lo voy a subir con los mismos grupos que hicieron la primera tarea. No sé si lo voy a subir mañana porque me voy a dedicar a corregir los parciales de ustedes ahora. Si los termino temprano, sí la subo. Si no, va más tardar, la van a tener el miércoles para que la empiecen a trabajar. Y el próximo lunes vamos a aprender a hacer los compensadores utilizando los diagramas de Bode. Que ahí vamos a aplicar tiempo, vamos a hacer compensador en atraso, un compensador en adelanto. Y vamos a ver la teoría de estabilidad de Nyquist nada más. Por favor, pónganme los legajos en el chat para que los guarde para saber quiénes van viniendo. Ahí escriben todo, o sea que pueden escribir en el chat. Somos vergonzosos, profe. Sí, veo que son vergonzosos, pero no saben lo bien que hacen esta situación escuchar alguna realimentación, aunque pregunten algo que ustedes consideran que puede ser burrada, en realidad no son burradas. Las cosas que ustedes no preguntan en clase son las que hacen que después fallen en un parcial que no era difícil. Ese parcial no era complejo y tienen que... Nadie quiere quedar como burro, profe. Estamos en quinto año, por eso. Pero sí, a ver, si fueran a quedar como burros porque preguntan cosas, ¿para qué vamos a dar la materia?
directamente están así nomás. Justamente yo soy consciente de cuando dan mala materia porque hay cosas que ustedes tienen que aprender. Por eso este año vamos a hacer un controlador. Sí, también compartimos la pieza con algunas otras personas. ¿Mm? Y bueno, pero pueden escribir en texto, por chat. Yo los leo, a ese que habló de Boca también lo leí. O sea, no hay problema. ¿Está bien? Bueno chicos, nos estamos viendo el próximo lunes y estén atentos al aula virtual que voy a subir las filminas que complementan a las anteriores y esta segunda. Y vamos a subir una tarea más para que apliquemos todas estas prácticas. Y yo les diría, repasen la base del BODE, no es difícil, son cosas sencillas, hagan un repaso rápido. Un día, 2 días le va a llevar ponerse al día con BODE y sigamos adelante, ¿sí? Así que bueno, nos estamos viendo el próximo lunes. Ya lo habla Salguero que no tiene clase mañana. Muchas gracias, profe. Y gracias, Hasta nos vemos. luego. Hasta luego. Nos vemos, chao, Chao, chao. profe. Nos vemos.